El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 5 de Hebreos. Y este capítulo 5 nos va a hablar del sumo sacerdote que es Cristo Jesús y va a explicar lo que era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento. Prestemos mucha atención, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esa honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos, en esta primera parte del capítulo 5 de Hebreos, exactamente, capítulo 5 de Hebreos, su autor está estableciendo ese parangón y esa comparación entre el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que correspondía al tiempo de la ley, al pueblo de Hebreo, al pueblo judío, el pueblo que hacía la travesía en el desierto, desde Egipto para llegar a la tierra de Canaán, y al llegar a Canaán y tomar posesión ahí, entonces se establece este servicio ministerial y continúa, y es escogida la tribu de Leví. Entonces la función del sacerdote era estar a favor de los hombres delante de Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Pero era necesario que ese sumo sacerdote se presentara paciente con los ignorantes y con los extraviados, ya que él también estaba rodeado de debilidad por ser un hombre, un ser humano. Y por causa de ella debía ofrecer por los pecados tanto por las de sí mismo como también por los del pueblo, porque el sumo sacerdote no era una persona diferente a los demás. Tenía las mismas debilidades, los mismos problemas, tenía muchas luchas, muchas cosas en su interior y en su corazón, pero había sido llamado, escogido y ungido y puesto para hacer un trabajo de estar entre el hombre y Dios, entre Dios y el pueblo. Entonces el sumo sacerdote está ahí para presentar las ofrendas y los sacrificios del pueblo, presentárselos a Dios, y está delante del pueblo para representar esa voluntad, esa voz de Dios, esa voluntad de Dios y esos sacrificios que era necesario ofrecer para que entonces hubiese paz en la relación entre el pueblo y su Dios. Ahora, viene a referir un caso particular que se presentó por allá en el libro de Génesis, cuando Abraham precisamente salió a buscar a su sobrino Lot, que había sido llevado cautivo por el rey que había venido y había tomado a Sodoma y a Gomorra y había llevado cautivas a las mujeres, a los niños, y había llevado un botín inmensamente grande. Entonces Abraham armó a sus siervos y se fue y enfrentó a este rey y logró recuperar a su sobrino, a su familia y el botín y regresar. Y cuando venía ya de regreso otra vez para Sodoma, se encontró un personaje que es considerado y se llama el sumo sacerdote Melquisedec, un personaje que aparece así de la nada, que no tiene una referencia en los versículos y capítulos anteriores y que posteriormente, después de ese capítulo, en el Antiguo Testamento no se vuelve a mencionar, lo que significa que no se trataba de un sumo sacerdote físico y humano que estuviera sirviendo y estuviese ofreciendo ahí, estuviese oficiando ahí, sino que se trataba de una manifestación especial que había para traer una referencia de lo que vendría a ser en el Nuevo Testamento el sumo sacerdote que ofrecería un solo sacrificio
para toda la humanidad. Y entonces es ahí cuando aparece ahora Cristo Jesús y se le dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, lo interesante de todo esto es cómo Jesús viene y se ofrece de tal manera que nosotros solo mediante el estudio juicioso de la cristología podríamos nosotros ver detenidamente los diferentes oficios y ministerios que se resumen en Jesús. A Jesús se le llama profeta, se le llama apóstol, se le llama sumo sacerdote, se le llama el Cordero de la Pascua. Y todos esos son títulos que se le dan a él por el oficio que asume. Entonces, cuando Jesús decide voluntariamente bajar del cielo y hacerse hombre, y estando en la condición de hombre, acepta hacerse siervo, y estando en la condición de siervo, acepta la muerte de cruz, que es la peor muerte que el imperio le aplica solo a aquellos que considera enemigos del imperio, y es la crucifixión, y él la acepta, porque es la manera como ha sido diseñado desde el cielo, allá en la reunión de la Trinidad de Dios, y determinan la salvación para el hombre. Pero si en el Antiguo Testamento la redención y el perdón de los pecados tenía que ver con sangre de animales y sacrificios que se ofrecían temporalmente, ahora se quiere ofrecer un único sacrificio para que todas las razas, todos los pueblos, todas las lenguas y toda la gente de todos los lugares del mundo pueda tener derecho a ser salva a través de un solo sacrificio, y ya no de animales. Ya no tenemos que ofrecer animales, porque Cristo mismo y Cristo solo se ofreció para ser ese cordero que fue llevado al matadero, que fue llevado a la cruz del Calvario, y no dijo una sola palabra, no objetó absolutamente nada, y permitió que su vida, que su cuerpo fuera lacerado, maltratado, y permitió que la lanza entrara en su costado y finalmente saliera ya agua de su costado. Ya había expulsado toda su sangre. Y con esa sangre que salió de su cuerpo, entonces se estaba consumando el sacrificio, y esa sangre era para limpiar los pecados de todos aquellos que entiendan, que acepten y se acerquen a Él. Es la razón por la cual no podemos decir que la sangre de Cristo es para limpiar los pecados de todo el mundo. Porque si así fuese, entonces no necesitaríamos arrepentimiento, no necesitaríamos acercarnos a Él. Porque si Él derramó toda su sangre para lavar al mundo de todos sus pecados, entonces el mundo quedó lavado y quedó limpio. Y cuando el Padre mira al mundo de los seres humanos, entonces no ve hombres pecadores, no ve mujeres pecadoras. Pero no es esa la interpretación. La interpretación tiene que ver con que hay una acción, que si Dios mandó a su Hijo, que de tal manera amó Dios al mundo, Dios el Padre amó al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero la salvación que viene de Dios ya está provista. Ahora esa salvación tiene que ser aceptada por cada uno de manera personal y particular. Aquí no se vale la salvación del Padre para toda la familia. No se vale la salvación de la Madre para toda la familia. No. Aquí lo que se vale es que cada uno, así como en el Antiguo Testamento, se ofrecían sacrificios para ser perdonados los pecados, que aquí cada uno entienda que se ofreció un único sacrificio en Cristo Jesús. Esa sangre derramada tiene poder para venir a limpiarnos de todos nuestros pecados, pero nosotros necesitamos renunciar a la arrogancia, a la prepotencia, renunciar al pecado, renunciar a todas aquellas formas equivocadas de vida, al hedonismo y al placer desbordado, aquello que ha mantenido nuestra alma, nuestra conciencia y nuestra voluntad sujeta a esclavitud del mundo y del diablo. Y debemos tener el valor que si Dios nos ha amado y ha hecho esto por nosotros, lo mínimo que nosotros tenemos que hacer ahora es aceptar esa obra redentora. Es todo lo que tenemos que hacer. Porque cuando aceptamos esa obra redentora a nuestro favor, entonces esa sangre nos cubre, nos lava, nos limpia. Y una vez que hacemos esa oración de arrepentimiento, nuestros nombres quedan escritos en el libro de la vida. Y el Señor dice, el apóstol Pablo explicó que entonces toda el acta de los pecados que había contra nosotros, que nos era contraria, fue quitada y fue clavada en la cruz. Y que todos esos pecados, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo el Señor alejar de nosotros nuestros pecados, que los tomó y los echó a la profundidad del mar, allá a lo profundo del mar,
Allá fueron esos pecados. Por lo tanto, nos ha hecho libres. Entonces, el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es Cristo Jesús, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Pero mire bien, para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto no es para desobedientes. El desobediente se encierra, lee y ora. El obediente hace lo mismo, pero le añade la obediencia a lo que lee, la obediencia a lo que cree y la obediencia en la que él vive permanentemente. Necesitamos entender esto, amigos. Por eso es que el Evangelio no es una religión común y corriente, de ritos y de cosas, sino que el Evangelio es la voluntad de Dios y el poder de Dios para hacer que las personas puedan ser liberadas de sus pecados, de todas las manifestaciones de pecado, de todas las adicciones y todas esas fuerzas extrañas, malignas, y satánicas y demoníacas, y que desaparecen y liberan la voluntad de la persona. La persona queda libre, obedece la palabra y empieza a vivir en libertad. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias. Agradecemos esta palabra porque sé que trae bendición, trae luz a muchas personas que religiosamente leen y oran, pero no asumen la actitud de ser voluntariosos, de ser obedientes, de ser decididos a renunciar a sus vicios y a su forma de vida y obedecer tu palabra. Quiero, Señor, que dé sabiduría y entendimiento a cada persona que escucha esta reflexión y que puedan tomar decisiones serias y definitivas para su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.